Sí, pero si empezamos a ver niveles de corrupción, yo creo que en cualquier institución hay. O sea, más allá que sea confesional, religiosa, por diferentes variables, yo creo que hay corrupción en los colegios, en las instituciones que son privadas, que no son confesionales, que también se da. Pero resulta que la religión juega un rol muy importante, como dice Felipe Berrigo. La religión. Claro. Pero es que te influye el temor a Dios, el temor de Dios. Yo te hago esto. Ellos son servidores de Dios. Sí. Servidores de lo mejor. Sí, pero tienes que pensar que también estuvo la Santa Inquisición que dejó la embarrada en el nombre de Dios. Pues, así que... Sí, pero te digo yo... Son instituciones humanas. Sí. ¿Ah? Son instituciones humanas. Y por lo mismo yo creo que todas son... pueden tener la tendencia... Pero eso más bien no se veía. Sí, ahora lo que pasa es que no se decía. No sé. Ahora, igual que el ejército, ¿cuántos años vivieron? Después, desde que empezó la dictadura hasta ahora, ellos siguieron administrando el 10%, no de las ganancias del cobre, el 10% de las ventas del cobre. Sí, pero que ahí parte también por la ley que dejaron meter a los mismos mendigos, así que si siguen eso después de la dictadura, o en la dictadura hasta ahora. Y siguen. Oye, yo creo que la palabra religión a mí me gusta en sentido etimológico. Religare, volver a unir. Y yo creo que inclusive hasta los más ateos se religan. Por ejemplo, los comunistas, para mí que los comunistas son, no hay mucha diferencia entre los comunistas y los de la UDI en cuanto a sus cosas religiosas. Los dos se casan, los dos llevan a los hijos a hacer la primera comunión, pelan al vecino, son medio serios en eso. Yo creo que hay una tendencia en este país disfrazada de diferencia. Nosotros somos comunistas, somos el opio del pueblo, mentira. Ustedes ven, la mayoría de los comunistas son católicos. Pero lo que quiero decir es que tienen la vocación de religar, tienen la necesidad de meterse en instituciones que reúnen a la gente, y eso es el mérito de ellos, creo yo, ¿no? El mérito de ellos. Bien, vamos con otra pregunta. Estamos claros en el tema de que cualitativas, pero tienen que ser variables cualitativas intervinientes. Es decir, de desagregar las variables, hacer explotar la variable, no esas variables cualitativas de estudios de campo, estudios de caso, pero formales. No, eso no sirve para nada. Tiene que ser una cosa más. Pícamela más. Dime esto y esto. Bien, ¿hay otra pregunta ahí? A mí me llamó la atención esta. ¿Cuáles carencias tiene la educación como política pública? Perfecto. Veamos eso. Por lo menos la hipótesis que yo he venido desarrollando hace algún tiempo es que a la educación pública le falta más música, le falta más arte y por supuesto le falta más filosofía para poder ¿Cuál es el crear... que sacaron? Perdón, educación cívica. Educación cívica, pero eso lo sacaron. ¿Vuelve ahora? Tampoco. Pero será un problema que... Claro, seguramente va a ser una educación cívica formal. Van a enseñar a los niñitos a aprender el espíritu de la ley y todas esas cuestiones. Pero resulta que para mí es más importante que vuelva la filosofía en gloria y majestad. Una filosofía crítica, junto con el arte. Porque si nos disfrazamos con el tema de la educación cívica, lo más probable es que a los niños les empiecen a enseñar la Constitución. El himno nacional completo. El himno nacional. Yo no lo sé. Pero hay que volver un poquito más atrás, porque estas son cositas que tienen 200 años. Claro, claro. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que estamos en el tema de la filosofía actualmente? En el tema del pensar y del reflexionar. ¿Cómo estamos en eso? No existe. No existe. ¿Por qué, filósofo? ¿Usted qué le pega a esto? No existe, se da entre comillas, pero no hay una reflexión, no hay nada, hay contenidos. A ver, explícame.
Si hablamos de la filosofía que se imparte en los colegios, estamos hablando de entregar contenidos, no un espacio de reflexión. Ya. ¿Estarías de acuerdo tú en que la filosofía que se entrega en los colegios tiene que ver más bien con la historia de la filosofía? Exacto, eso es decir, siempre estamos hablando de Platón, Aristóteles y Sócrates. Exacto. Pero no sabemos más. Eso es. Puede ser, ¿ah? Historia de la filosofía, no es un Historia. espacio de reflexión, no es filosofía. Ya. Y los manuales hacen películas, de hecho. Es que Los. Los manuales hacen películas, tenía C. Luis. Ah. Ah, claro. es que la educación en Chile no pretende que haya reflexión. La educación en Chile es entregar contenido, almacenar cosas y no aplicar. Pero es que esa es política gubernamental, porque No, no pero- haya espacio pero de si ese- reflexión para que no haya crítica. Es que para que la gente no sepa pensar, por eso tienen que Todo te enseñan está- solamente en una pura línea. Tú tienes que hacer esto, esto y esto y no puedes pensar más allá. Exactamente, esa es la cosa. Hay un discurso. Hay un que se CINCE, busca hay una PSU desarrollar el pensamiento que crítico. amarra, Un discurso. que amarra a la gente. El CINCE y la PSU son los grandes amarres que tiene esta educación. Y que trabajan para ello. Claro, Ah, ahí está Para la- ponerse también en el negocio Ya. como ventana, ¿entiendes tú? Y la PSU Para es lo competir. mismo, dijo Guaso. ¿Ah? La Esa es la PSU es lo contradicción, que en el mismo. discurso se dice una cosa, pero en la realidad lo que se te exige y lo que se tiene que hacer en el colegio es distinto. Y es una contradicción. porque Obviamente. te piden buscar, desarrollar, por ejemplo, el pensamiento crítico, desarrollar la habilidad de reflexión, desarrollar una serie de cosas que al final, por ejemplo, cuando te van a evaluar con estas pruebas externas, es lo que menos pesa. Y al final termina siendo una especie de... Estás un instructor para estos niños que aprendan a responder una prueba. Y ahora yo te digo que esas pruebas, ¿para qué? Si no hay diagnóstico. Las pruebas las reciben, pero no. ¿Para qué? Para contabilizar cuánto... Es como las cantidades de Moyagol que hacían antes, que metían Ah, antes. claro, claro. Es decir, no hay una evaluación. Si el CINCE fuera para estos menesteres, para evaluar cómo están Y las para cosas, retroalimentar lo malo. eso es por retroalimento. Al final se Pero vuelve esto como no, una esto no competencia tiene entre sentido. colegios. Competencia nomás. Ahora, te hacen prueba las provinciales, te hacen prueba los consejos de educación municipal, Ya. todos te hacen pruebas. Los estandarizados, claro. Es decir, puro estandarizado. ¿Pero para Ah. qué? Para que los profesores empiecen a chequear, para que hagan, llenarlo con trabajo administrativo. Llenar. Pero si todo el mundo, los colegas, bueno, ustedes lo ven, pues, todos están, pero metidos en todo lo que es revisión. ¿Y para qué? Qué increíble. Y eso no es diagnóstico. No, pues. Si una prueba tiene que ser diagnóstica para, como decía Magali, para que sirva de retroalimentación. Al final con los profesores pasa lo mismo que con los alumnos. Perdemos mucho tiempo en labores, por ejemplo, administrativas, en hacer papeleo, en hacer cosas que al fondo no nos dan el espacio para reflexionar. Y al final esa misma pérdida de reflexión en el alumno se está transmitiendo a nosotros, que no tenemos el espacio y el tiempo para reflexionar sobre el quehacer. Y a los profesores te llenan de planificación de todo el año, pero planificación ¿para qué? La pura verdad. Para Es tener agradable. a los profesores ocupados. Ya. ¿Sí? ¿Y cómo has resuelto eso tú que hablabas la otra vez de los conversatorios? y todo? A través de eso, el ¿Cómo, único qué espacio. es lo que haces? Que no es un espacio evaluado. Dentro del espacio evaluado tengo que estar entregando contenido y evaluar. Ya. Pero a través de los cafés filosóficos he logrado Qué ese bueno, espacio de qué reflexión. bueno. Qué bueno. Pero también es un horario extra. Sí, no, yo sé. Me No imagino. es, No te lo pagan. no es dentro de la malla de los chiquillos. O sea, no todos se quedan tampoco. Es un grupo reducido. Más del 15%, ¿no? Sí, en algunos casos. Porque acuérdate que el 15% es lo que se exige para que una sociedad sea medianamente sana. Un 15% de masa crítica. Si no, estamos jodidos. Pero El 15%. Ah, si llegáis al 15%, estás bien. Estamos bien. Ah, eso es lo bueno. para allá vamos, Eso es lo empieza bueno. recién este año. Así Ah, que qué para allá bien. vamos. Y sí, Qué bueno. estas son sociedades de élite. Y aparecen ahí los grupos. Además, claro. Los grupos de poder. ¿Mm?
Claro. Sí, así está calculado. Exactamente. Y para eso lo hicieron. Sí. Ahora hay un currículum que más matemática, lenguaje, más lenguaje. Ahora no tienen nada. Pero lo si que ya hablábamos hay la un- otra vez, Wilfredo, también, ¿Ah? si tú mezclas esa misma matemática con música, Mm. para un niño Sí, se hace mucho más agradable Obviamente, agradable. Si y esa es la idea. significativo. Entonces ahí llegaríamos a la primera ¿Qué hacen conclusión. los poderosos? Bastante. ¿Qué hacen los Sí. poderosos con los cabros? ¿Qué hacen los poderosos con los colegios? Mm. Te cruzan. Hay 2 profesores, 3 profesores, con un grupo de alumnos. ¿Ah? Pero hay un profesor de ciencia, un profesor de matemáticas, un profesor de técnicas manuales, Sí. un profesor de educación Sí. física. Sí, Esa Sí. es la alternativa. claro. Porque cuando yo hablo de la formación de profesores hacia una cuestión práctica, aplicación del contenido, aplicación de Por todo lo supuesto. que es conocimiento. Por supuesto, por Acá, supuesto. conocimiento. Sí, sí. Y resulta que los pobres cabros se pierden. Pero no hay cosas prácticas. No, por supuesto. Bueno, en aras del tiempo, vamos a ir llegando a unas primeras tenemos que terminar esto. No, yo sé. No, pero es que no sé, pero déjame terminar. Pero déjame terminar. Son bromas. Déjame terminar. profesores. No, decía que en aras del tiempo tenemos que ir No, está bien. llegando a las primeras conclusiones de lo que hemos conversado. Entonces, ¿qué les parece a ustedes una primera conclusión? Acercar más la matemática a la música. De todas maneras. ¿Están de acuerdo Sí. ustedes o no? Sí. Ah, ¿están de acuerdo ustedes? Sí. Pero Comentario. hay que estudiar música. ¿Ah? Y estas chiquillas han tenido guitarra, órgano y no han estudiado música. Yo ando con mi acordeón, yo ando con mi acordeón, me voy a la playa con el acordeón. No, Pero ahí eso está el para mí acordeón guardado en la eso casa. para mí ¿Tienes a pasear nomás? Dice, hoy día lo vas a sacar a pasear. no, pues voy ya el piano, por supuesto. Pero ahora ya me voy a comprar un órgano. Con estos cursos me voy a comprar un órgano. Bien. El órgano que no puede faltar. Y yo digo, mucho, ahora Yo lo uno Pero guardado. mejor te cortáis 2 palitos de escoba y empezáis. también, pues, pero si eso es lo de menos, hombre. Cuando estábamos cabros chicos, jugábamos a la pelota, nosotros con pelota, hoy de trapo. Ah, yo pensé que iba a decir que 6 zancos de tarro. También hacíamos, oye, los camiones que hacíamos nosotros eran de tarro, Sí, me acuerdo. claro. Y los manejábamos y llegábamos y hacíamos una parte y le dábamos un nombre y no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero salíamos del campamento de la Sandujera Imagínate. y salíamos en Qué bonito. caravana, po, pero con cada uno con su ¿Dónde? camión De la salitrera. En el norte. De tarro. de tarro, po, Qué de bonito. tarro. Y, era como le llamábamos el nombre. Auto. No, donde depositamos los tarros, porque ahí llevamos todos los tarros, era como un fondo de tarro. ¿Una tarrería? ¿Ah? ¿Ah? ¿Una tarrería? No, ¿O era aquí? Valencia, una cosa así, le dábamos un nombre. Entonces era un lugar, pero cada uno llevaba su camión. ¿Y cómo estaba compuesto el camión? Eran, ¿cuánto se llama? Los tarros conserva. Sí. ¿Ah? Un alambre en el medio, el eje principal y el eje trasero, pero unido por un alambre que era común, que era la columna, más le poníamos un alambre así largo para manejarlo. Po. Ah, Claro. Y ese era, pero íbamos en caravana, mira, cada uno tenía su camión qué bonito. y lo llenaba con tarro de conserva. Oye, hablando, perdón, disculpa, Sí. hablando de cosas del recuerdo, yo estaba pensando, me quedé pegada delante Sí. cuando dijiste que en tu tiempo los profesores vivían cerca de los colegios. ¿Había alguna orden de que los profesores tenían que vivir cerca o No, porque los profesores no podían vivir. No. en cualquier parte? Pero los niños sí. Viene de Los Metro San niños, sí, Miguel. porque era más fácil Casa llegar. Guerra.
Pero también me quedé en que no estamos tan mal ahora, porque yo he visto, por ejemplo, a los profesores comunicarse con sus alumnos a través de las redes sociales o claro. con una página, o sea, por lo menos está esa conexión dada, Sí. que antes era en las casas o en el vecindario, pero Claro. ahora es a través de la red. Pero te La acuerdas la Angélica que tiene los WhatsApp. Los La WhatsApp. Angélica tiene los WhatsApp de todos los apoderados. Entonces ella se comunica, ¿por qué no de los niños? Pero esa es la estrategia que usa ella. Y no todos la ¿Quién usan. es La usamos la gran La mayoría. Angélica, la chica de allá del Juan Pablo. Pero Y- si las chiquillas también, pues Pero si todas mi hija las también, profesoras. Pero Mi la hija- gran mayoría Oye, se mi hija soltira. todos los tiene los señora. WhatsApp de todos los apoderados. Sí, pues. Porque ella es tutora. Pero es igual, pues en todos los colegios Claro. se está Es la haciendo única eso. forma de Pero, contactarse. ¿Y sí. cómo tenéis todos los apoderados pendientes de los hijos? Y la Claro, única manera también. porque las reuniones no van. No. Por eso que no van a la reunión. No. Y no van a llegar tampoco. Entonces, Ahora no, que entonces no estamos tan mal, sigue nomás. No. sigamos concluyendo. Bueno, vamos concluyendo. Volvamos al cuestionario. Entonces ya tenemos respondida el tema de la educación. Una sugerencia sería el tema de la música con la matemática. Ujú. Porque hay que llegar sencillito, no vamos a tratar de cambiar toda la política educacional de Chile. No. Entonces, a mí lo que me interesa, como decía Foucault, la importancia de los cambios está en el detalle. Entonces ahí tenemos un detallito, que no es menor. No. Porque frente a la microfísica del poder, tú te cuelas por un pedacito y dices, tú música y matemática, y dejáis la escoba. Pero tenés que meterte por ahí nada más. Pero se va a llamar a la gente a marchar y no. Es una política nada más. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a ustedes a otra cosa. A pedir que se investiguen a todos los funcionarios públicos que están desarrollando políticas públicas, a ver cuáles de ellos conocen la música. ¿De acuerdo tú en otros tiempos? ¿Entiendes? Y por ahí los vais descalificando. Oye, en otros tiempos las instituciones tenían un coro. El Claro. coro del Ministerio de Educación, el coro O un del grupo MOP, folclórico. o el conjunto folclórico. Bueno, a propósito del coro, Wilfredo, Nietzsche decía que el coro anuncia el apocalipsis. Tal vez esos coros anunciaron el apocalipsis que se nos vino después. Claro. ¿Mm? También Nietzsche también estaba medio cucú también, así que Ah, sí. estaba medio cucú también de repente. Sí. Cuando estaba lúcido, por lo menos. ¿Cuál otra pregunta tenemos ahí? Hay una por ejemplo, la política pública debería ser nacional, O debería regional. ser regional o comunal. Bueno, ustedes que son igual que yo de las provincias, como el maestro, si usted tuviera que implementar una política pública en Iquique, de donde usted la podría traspasar automáticamente al sur. No, diferente. Es muy- El desierto y el sur son... La palabra ¿No es cierto? local. Las comunas dentro Lo que de sí una es misma que no hay ciudad. políticas públicas a nivel comunal, no hay políticas públicas a nivel regional, Ah, no hay independencia para gestionar procesos. no, cosa grave. Entonces, claro, y por eso pero imagínense Santiago es Santiago. Claro. Nosotros todos nos veníamos a estudiar acá a Santiago. ¿A poco? Antes andábamos 3 días en el tren, po. Sí, imagínate. A menos está el avión, pero Ahí tendríamos que recordar un poco al viejo Marx, porque él decía que la comuna viene de lo común, de lo que es común. Entonces yo puedo tener algo en común con el vecino o con algunos amigos de la comuna acá, qué sé yo, pero no tengo idea qué pasa con las otras comunas. Pero eso común, que significa los pinos que son comunes a nosotros, los lagos que son comunes a nosotros, al final van creando una estructura organizacional, una motivación. Porque ¿qué motivación pueden tener ustedes con una comuna en Arica, por ejemplo? O en Punta Arenas. No tienen ni idea. Entonces, cuando se habla de la política pública nacional, habría que preguntarle a los expertos qué entiende él por el sentido de la política pública nacional. Y ahí me gustaría parar en una palabrita que
que se usa y se abusa mucho cuando se desarrollan las políticas públicas. Aquí ustedes saben que siempre se habla de que los expertos están haciendo esto. ¿Qué significa experto para ustedes? A ver. El que sabe más de un tema. El que sabe más de un tema. ¿Qué maestro? La experticia, viene de experticia. Ya. Pero cuando hablamos de La temas experiencia. de políticas educacionales, cuando hablan de expertos, generalmente no hay gente que está ligada a la educación. No, experto Son puede ser. economistas, son gente que... Sociólogos. Claro. Buen punto. ¿Y usted, maestro, qué dice? ¿Qué es lo que es el experto? Esa es la persona que sabe, debería saber todo. Debería saber. Igual, con especialistas. Una experta como tú en la PSU, por ejemplo. Claro. Tú eres una experta en eso. Bueno, siempre retomando el psicoanálisis y la recomendación de Jacques Lacan de vincular el psicoanálisis con la lingüística, a mí me gusta mucho ir a la etimología de la palabra. Porque aquí la gente habla a veces creyendo que sabe lo que dice o lo que le dicen en la prensa, qué sé yo. Hay mucha gente que dice, pero si lo dijo la tele.